Gracias. La persona que me contactó ayer se conectó, que tomó el año pasado la materia. Lisbeth. ¿Dónde está? Recording in progress. Terminamos un poquito que nos faltó de la última clase. Luego vemos la información para sus secuencias y luego nos vamos a hacer unos ejercicios. ¿Qué tan importante será saber sistemática? Bastante. Por ejemplo, si yo les preguntara cuántas veces se inventó el sistema nervioso. ¿Se inventó? Entre comillas, claro. O sea, surgió. Pues. Ay, pues bastantes veces, ¿no? O solo. Esa sería la pregunta. ¿Más de una vez o solo una? Entonces, cuando se secuenció el primer genoma de un tenóforo, lo que sugirió, con base en la sistemática, es que los tenóforos estaban antes de los poríferos. Y al igual que los tenóforos tienen un sistema nervioso como los nidarios, lo que sugería que hubo al menos 2 surgimientos de sistema nervioso en tenóferos y en nidarios, ¿no? y que fue perdido en porífera. Sin embargo, se han secuenciado más genomas de tenóforos y de otros organismos, y eso ha ayudado a entender más o menos se comporta este árbol, viendo estos basales, como vemos aquí, ¿no? Porífera, nidaria y tenóforos. Lo que sugiere fuertemente que más bien hay un solo origen de este sistema nervioso, ¿no? Entonces, vamos a ir tomando esas ideas. También para el diseño de sus primers degenerados, si ustedes están trabajando con un vertebrado que no está secuenciado y lo quieren conocer uno de sus genes, ¿qué organismos buscarían que sí están secuenciados como referencia? Otros vertebrados, ¿verdad? O sea, buscarían a los organismos más cercanos filogenéticamente. ¿Por qué? Porque comparten un ancestro en común. Podrían compartir un ancestro. Porque han divergido menos, ¿verdad? Con respecto quizás a Exidozoa o a Lophocotrophus. ¿Por qué es probable que compartan esos genes? Esa es una opción, pero digamos, si estuvieran presentes también en fibroblásticos, en porífera y en protostomados, simplemente por el hecho de que son más cercanos, ¿no? ¡Ah! Listo. ¿Todo bien? Estoy... Bueno, o sea, es más probable que... Ay, perdón. No sabía No te que mi preocupes. micrófono estaba prendido. Lo siento mucho. No te preocupes. O sea, es mejor buscar secuencias cercanas. Eso ahorita lo vamos a retomar. Para el diseño de sus primers degenerados, este va a ser con criterio, ¿sí? Entonces, la sistemática, la verdad, es muy relevante, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de los organismos más cercanos a los metazoarios, son los cuanoflagelados, ¿verdad? Más que los hongos. Y algo fascinante es que los cuanoflagelados tienen toda la maquinaria molecular de una sinapsis. Y que yo sepa, no tienen sistema nervioso estos organismos unicelulares, ¿no? No. Pero hay quien lo está usando para entender la evolución y el origen de este sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, poder poner en este árbol a los cuanoflagelados en esta posición nos ayuda a entender más el origen y la evolución de esos cambios. O sea, ¿qué significa que haya precedido la maquinaria molecular al sistema nervioso, no? Y que es tan complejo. Exacto.
si alguien quisiera trabajar con cuanoflagelados, hay un grupo genial en una universidad que está, en un instituto que está en una ciudad en Noruega que se llama Bergen. Están trabajando justo con eso, con la evolución de la sinapsis usando cuanoflagelados como modelo. Si aguantan el clima horrible y el frío espantoso, es un paraíso, ¿eh? En verano. Hay varios grupos que están trabajando, no solo con cuanoflagelados, también con varios invertebrados marinos, desde varios aspectos evolutivos, en biología molecular y biología del desarrollo. Pero bueno, esa es la relevancia, ¿no? Y como ya les dije, vamos a pecar centrándonos en metasuarios, ¿no? En la clase pasada veíamos a las algas pardas, a las algas rojas, etcétera, ¿no? Todo lo fascinante que son para entender esta complejidad celular. Por tiempo, vamos a enfocarnos en metasuarios, salvo una clase hacia plantas, ¿sí? Entonces, ya he hecho muchas veces esta comparación. ¿Por qué Morgan, antes de trabajar con Drosophila, logró regenerar un 256avo de una planaria? ¿Cuál fue el secreto? Que todas sus células eran células germinales. No, una tercera parte son células germinales, ¿sí? El resto son células somáticas, pero están distribuidas a lo largo de todo el cuerpo. Cuando vimos el mapa del destino, que es muy completo en C. elegans, vimos que desde la primera división celular, en la segmentación, se está segregando la línea germinal. Aquí no. En estas planarias se mantiene disperso por todo el organismo. Por eso si yo lo corto, y lo corto, y lo corto, y lo corto, se mantiene esa capacidad de poder regenerar. Un extensista mío que trabajó estudiando regeneración, pero de cilios, ahorita está justo haciendo su doctorado con Alejandro Sánchez Alvarado, estudiando regeneración en planarias. Yo no creo que la hayan visto, yo no creo que se hayan traslapado. ¿Carlos Barradas le suena o ya se le hace mucho tiempo? No, no me suena. Okay. Pues sí, ahorita está estudiando regeneración en planarias y lo último que me contó es que después se quiere ir a trabajar con ajolotes. Ah, ¿con ajolotes? Sí, para estudiar regeneración. Estaría bien. O sea, Sí. Uh-huh. Sí. o sea que quedamos es la mitad de las células las que son germinales. Una tercera parte. Ah, ok. Entonces, cuando se divide, esa célula germinal, que en el caso de planarias se llaman neoblastos, ¿sí? Se divide en dos, pero tiene esta división asimétrica. Una te genera otro neoblasto y la otra te genera una célula somática. Y eso ayuda a poder reconstituir a todo el animal. ¿Sí? Y entonces sí constantemente se están regenerando estas células germinales. Sí. Okay. También mueren y se regeneran y todo como una célula normal. Esa es una excelente pregunta. No lo sé, o sea, no sé cuál es la esperanza de vida de un neoblasto, ¿eh? La pregunta es buenísima, Lucía. Lo investigo, no sé si se haya abordado, pero es muy buena, ¿eh? Por ejemplo, con el oligoqueto que trabajamos, en la región posterior, tiene una zona germinativa. Y esa es una zona de proliferación también de neoblastos. Pero tu pregunta, mi respuesta honesta es no sé. Te investigo por si ya se sabe, ¿no? Pero es muy buena pregunta. ¿Sí? Ok. Bueno, algo fascinante también son todos estos sacos de un huevo, ¿no? Vamos a retomarlo más adelante, ¿no? Y ver todas estas capas. Pero ahorita vamos a trabajar, ¿no? ¿El concepto de anticuerpo es claro para todos? Sí. Sí. Que tenemos una cadena pesada y una cadena ligera y una región hipervariable. Sí. Y que esa región hipervariable se genera de la recombinación de los genes VDJ. Y que eso genera tiene un gran potencial para generar una alta o muy alta diversidad de anticuerpos para reconocer cualquier antígeno, ¿verdad? Sí.
Más ahora en estos tiempos del COVID, creo que les debe sonar bastante familiar, ¿no? Sí. En todos lugares los escucho. Sí. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a hablar de las evidencias, ¿sí? En biología, más que evidencias, son más bien hechos. Al revés, evidencias más que hechos, ¿no? Por ejemplo, yo doy una materia optativa el otro semestre que se llama epigenética y llega a decir con esa certeza, ¿no? Los nemátodos y los insectos no metilan su ADN. Falso, ¿no? Los nemátodos, ¿me escuchan? No sé, No, sí. Se escucha bien. los nemátodos parásitos sí metilan citocinas. Y en el 2016 se descubrió que Drosophila y C. elegans metilan sus adeninas, ¿sí? Entonces, primera moraleja para nosotros, actualicémonos, ¿verdad? Ujú. Y segunda, tener esa apertura. Ahorita contamos con esa evidencia. No sabemos qué más se puede generar en un futuro. Más que casarnos con lo que tenemos ahorita, tener una mente abierta a las nuevas evidencias, ¿no? Y aquí, en ciencias biológicas, tenemos 3 tipos de evidencia con lo que trabajamos. Tenemos evidencia correlativa, evidencia de pérdida de función y evidencia de ganancia de función. Evidencia correlativa, ¿sí? Es cuando se observan 2 eventos y se hace una inferencia que el evento 1 causa al evento 2. Es inferencia nada más, ¿no? Porque decimos con certeza que correlación no es causalidad. Porque puede ser una coincidencia. Que Exacto, suceda ¿no? una cosa por otra. Por supuesto, déjenles pongo un mal ejemplo, ¿no? A Joya se los pusieron antes, pero si no, repito el ejemplo. ¿Qué saben del cambio climático? Que hasta cierto punto es algo natural en la historia del planeta, pero lo estamos como acelerando actualmente. Okay. ¿Y qué saben del número de piratas en el mundo? Ya no hay. Se ha reducido, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo clásico, ¿no? Vean, cambio climático con respecto al número de piratas. Conforme se redujo el número de piratas, ¿qué pasó? ¿Qué se incrementó? Y el cambio que, bueno, la temperatura. Exacto, ¿no? Y vean, la R cuadrada no es altísima. El cambio climático. Entonces ya está. Para evitar el cambio climático necesitamos más piratas, ¿no? Con base en la correlación que tenemos, ¿no? Porque en la reducción de piratas se incrementó el cambio climático. ¿Qué podemos concluir de esto? Por más absurdo que suene el ejemplo. Pues que hay una relación entre piratas y cambio climático. Pero, claro, esa podría ser la inferencia, pero también tenemos más bases, ¿no? O sea, esa correlación se sostiene. No. No, no se sostiene. Es poco probable, ¿no? Entonces, la inferencia también es muy importante y para eso necesitamos un No, conocimiento previo. porque Sí, tendría como, como están relacionados, ¿no? ¿Qué tiene que ver, en qué afecta el pirata con el cambio climático? sí, o sea, no hay una relación real, ¿no? Pero nada más es para ejemplificar ahorita que la correlación hay que tratarla con cuidado, ¿no? Pero aún Ujú. así es muy importante. ¿Qué hacemos después? Vamos a quitar esa función, ¿sí? Nosotros, con base en la expresión de un gen,
que se expresa justo en el desarrollo de tal estructura, de tal tejido, qué sé yo, vemos esa correlación, expresión del gen, formación de esa estructura en el desarrollo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quito a este gen? Genera una pérdida de función y ya no se forma esa estructura. A eso se le llama pérdida de función, ese tipo de evidencia. Lo quité y el evento 2 ya no sucedió, que es la formación de esa estructura. Y a eso le llamo yo que este gen, ese es el léxico que usamos, es necesario para la formación de esa estructura. Ahora, Ok. la siguiente evidencia, ganancia de función. ¿Qué pasa si yo expreso este gen en otro contexto y genero esa estructura en otro sitio? ¿Sí? Por eso es ganancia de función. A esto el léxico que uso es que este gen no solo es necesario, también es suficiente. Eso lo van a ver en artículos. Entonces tenemos 3 tipos de evidencia. Correlativa, de pérdida de función, perderlo pues, y de ganancia de función, moverlo. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a trabajar en 2 ejercicios para que hagan ahorita en clase y que me lo envíen a mi correo. Pero antes quiero dejar un punto en claro. ¿Sí? Si ustedes deciden hacer tesis y su tesis se queda a nivel descriptivo, también está perfecto. Ese es el mensaje. ¿Sí? Si se llega a correlación, también está muy bien. Si se llega a pérdida de función y ganancia de función, está excelente. A lo que voy es, mi recomendación, por más sesgada que esté, es que hagan tesis. Más que una pérdida de tiempo para su titulación, véanlo como un periodo de aprendizaje. Empezaron algo y lo terminaron. Y les va a ayudar muchísimo para reaprender a escribir. Dicho esto, si al final se queda a nivel descriptivo su tesis, está excelente. Entonces, antes de irnos al siguiente tema, vamos a ver lo de los primers, por si alguien aún tiene algún detallito con la búsqueda de sus genes. ¿Alguien ya tiene su gen seleccionado? Sí, ¿Alguien no tiene su gen seleccionado? Yo no lo tengo, pero no lo sé. Es que, bueno, todavía no sé cuál escoger. Ok, entonces, No me quiero repetir. no se preocupen, ¿sí? Lo importante es el diseño que vamos a hacer de los primers. Pero ahorita, a ver si esto nos ayuda a todos, ¿sí? Entonces, para los primers, primero, todos ya entraron a esta página, no a PubMed, al NSRI en general. Ujú. sí. Ok, de ahí pueden irse al PubMed, ¿no? Pero para esta clase no nos sirve. Bueno, para la búsqueda de la secuencia no nos sirve, ¿no? ¿A qué nos vamos? ¿Sale aquí o no lo puse? Bueno, por aquí tiene que venir gen, ¿sí? Aquí está ya, ¿no? Entonces, en esta buscamos gen, ¿sí? O si no, en la anterior, aquí en lugar de PubMed, le picamos aquí en la flechita y buscamos gen, ¿sí? Ya que entramos, ahora ponemos el gen que ustedes escogieron. Fue el ejemplo que yo usé la vez pasada. NeuroD2, daño revio. ¿Alguien aquí, sin decirme, tiene un miedo innato? ¿Miedo? Innato, sí. No miedo aprendido, un miedo innato. Como algunas personas a las serpientes. A mí me pasa, No, pero me ¿A gusta las arañas? controlar. ¿Sí, Santiago? Ah, no, a las alturas. Sí. Y no tienes una experiencia previa. Sí, me gusta, pues, o sea, ¿por qué le tengo miedo a las alturas? Si quieres no compartir, está perfecto, ¿eh? No, no, de hecho me gustan, por eso me gusta estar como enfrentando ese miedo. Pero no, Pero sí, a las alturas se me hace un miedo muy innato porque he notado que no solamente nosotros tenemos miedo a las alturas, otros animales también, hasta las propias aves.
porque pues aprenden a volar y no son muy expertas, por ejemplo, cuando son jóvenes volando y les puede causar miedo a las alturas también. O cuando subes a lugares muy altos o muy difíciles y llevas a tus perros, también les da miedo las alturas. Ok, excelente. ¿Y dónde se alberga ese miedo en el cerebro? Creo que el, En la en amígdala. la... La amígdala, exacto, ¿sí? Entonces hay una región para los miedos aprendidos, que es la región vasolateral, y hay otra región para los miedos innatos, como me explicaban ahorita, como con los como buenos animales que somos, que es el miedo innato. Eso está en la amígdala centromedial. ¿Y qué tiene que ver? Estamos hablando de genes, ¿no? Bueno, ¿qué factor de transcripción o qué gen codifica para un factor de transcripción es importante para el desarrollo de esa estructura del cerebro que regula nuestros miedos innatos? Es este factor de transcripción, NeuroD2. Y el pez cebra también lo tiene, la neurelio. Por eso me gustó el gen. Además, porque no tiene intrones y me dio flojera que tuviera intrones. ¿Sí? Entonces, ya está, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entramos a la página, ¿sí? Es toda la información. Todos los nombres que recibe, puede ser NeuroD2 o puede ser Neurogenic Differentiation 2 o lo que sea, todos los nombres, NRD2, ZNR2, etcétera, ¿no? Y luego, ¿qué más información hay de esta secuencia? Lo vamos más a fondo. Aquí está el gen. La primera parte azul es el 5' UTR. La segunda parte azul es el 3' UTR. Y lo rojo, como bien mencioné, no tiene intrones, es la región codificante. Aquí es cómo está ordenado, ¿sí? ¿Cuál es su sintenia? ¿Cuál es el acomodo en el cromosoma? Está en el cromosoma 22 y esos dos genes son los genes que lo flanquean. Seguimos avanzando. ¿Cuál es su función? Hay 3 componentes de ontología genética para ver función. Función general, proceso y componente. Función es un factor de transcripción. Se une al DNA y regula la transcripción. Proceso, diferenciación celular. Sistema nervioso, ya hablamos que es clave para el desarrollo de la amígdala centromedial. Componente, ¿dónde va a estar? El núcleo, obviamente, ¿no? Es un factor de transcripción. Tiene que interaccionar con la cromatina. Seguimos avanzando. Los nombres, y aquí llegamos a donde quiero que estemos. Tenemos 2 opciones. Este gen, afortunadamente, tiene una isoforma. Si el gen que ustedes seleccionaron tiene más de una isoforma, seleccionen la que ustedes gusten. ¿Qué es una isoforma? ¿Alguien recuerda eso? Es como otra forma que puede tomar el gen y tiene como diferentes características o puede hacer como diferentes cosas. Sí, pero ¿qué sería? O sea, ¿por qué un gen tiene varias isoformas? ¿Qué es cada una de esas isoformas? ¿Y derivado de qué? Pues ¿Podría ser como como tipo alelo? posiciones de la molécula. No, los alelos serían distintos, ¿no? Aquí tendríamos nada más 2 en este individuo diploide, pero puede haber varias isoformas. Las isoformas son derivadas del splicing alternativo, ¿sí? Entonces tenemos un gen, pero a la hora de expresarse, por el splicing puede generar distintas variantes. No variantes alélicas, sino por splicing tener arreglos distintos en la secuencia de este marco de lectura. Y eso puede llevar a que un solo gen, con todo respeto de Videlitatum, tenga más de un producto, ¿no? Este gen solo tiene una isoforma. Y aquí tenemos 2 opciones. NM es por mRNA y NP es por proteína. Ustedes van a seleccionar NM. ¿Sí? Podemos seguir bajando, ¿no? También está la información genómica. Cuando queramos trabajar con la secuencia regulatoria, vamos a usar esta secuencia. Ahorita no lo vamos a hacer. ¿Sí? Seguimos avanzando y regresamos aquí. Entramos a NM y vemos esta secuencia. Ya la platicamos hace un par de clases. Ese es el marco de lectura abierto. Empezamos con metionina y aquí termina con otro aminoácido. Picamos CDS. Vean, 132.223. ¿Qué implica esto? Siendo que el producto mide 1.568 pares de bases.
Aquí está. Todo lo que está antes es 5' UTR. Todo lo que está después es 3' UTR. Aquí está la cola de polias. Iniciamos con codón de inicio, ATG, y terminamos con codón de paro. Si fuera RNA sería UAG. Recordemos la nomenclatura. Universidad Autónoma de Guadalajara. Es uno de los codones de paro. ¿Sí? Yo quiero que el gen que seleccionen me puedan traer esta secuencia así. Porque por capricho mío voy a insistir que me generen un primer forward o sentido en la secuencia 5' UTR y un primer reverso o antisentido en la secuencia 3' UTR. ¿Eso está claro para todos? Entonces sería, ay, perdón, que lo estoy apuntando. Una secuencia UTR. No, más bien, mira, lo que queremos aquí es el mensajero completo. Entonces, cuando Ajá. seleccionas tu gen, que entraste a esta página inicial, Ujú. aquí en gen, pusiste a tu secuencia de interés y luego, ya que entraste, bajaste hasta donde está mRNA y proteína. Aquí Ujú. seleccionaste o le diste clic a NM, que es la secuencia de mRNA, y entraste. Ya que entraste, vas a bajar un poquito y vas a seleccionar CDS, le vas a dar clic. ¿Sí, Mara? Sí. Y luego, ya que seleccionaste, únicamente si quieres salvar esta pantalla o como te sea más fácil trabajar, quiero que me traigas tú esta secuencia. Ok, ok. Con estos tres componentes, el 5' UTR, la secuencia codificante y el 3' UTR. Ok. ¿Sí? Sí. Pero si tiene intrones, No, ¿por qué no va a tener intrones tu secuencia? Porque es RNA mensajero. Exacto, porque es un mensajero. Ya sufrió splicing. Si nos fuéramos más bien a la secuencia genómica que teníamos en la información del gen antes, donde estaba, un segundo, aquí, si le picáramos a Genomic, aquí sí, tendríamos toda esa información, incluyendo los intrones que conforman esta secuencia. Pero nos vamos a sesgar únicamente a mRNA esta vez. Y lo que quiero que me entreguen o que me traigan, vamos a moverlo hasta el lunes, si quieren, ¿sí? Para hacer este Ajá. diseño. O sea, hasta el lunes de la otra semana. ¿Está bien? Va que va. Sí, está bien. Perfecto. Entonces, ¿está claro para todos? ¿Alguien tiene alguna duda? Itzel. No. Ya que la tenemos seleccionada, ¿la Sí. copiamos como en una hoja de Word o algo así? ¿Cómo? Si es en una hoja de Word, pásala con, creo que es New Courier 8, el tipo de letra y el tamaño, para que no se te muevan las columnas. Ok. ¿Sí? Estoy casi seguro que es eso, ¿sí? El tipo de letra que tienes en Word. New Courier 8. Ok. Así, cuando hagas el paste, no se te enchueca la columna. Y vean, cada una de estas son 10 letras. ¿Sí? O sea, 10 nucleótidos, pues. Y otro punto importante es, este es un continuo, ¿eh? Empieza en el 1, termina en 60, y luego sigue 61, 120, 121, 180, etc. ¿Sí? O sea, lo podemos estirar desde el 1 hasta el 1567, o no me acuerdo cuál era la última base. Y es un continuo, ¿sí? y forzosamente tiene que iniciar en la metionina y terminar en alguno de los codones de paro. Sí, porque quiero que me traigas la secuencia completa. ¿Sí, Lucía? Ok.
Ok. Es que en algún momento cuando estaba Sí. revisando, o sea, me marcaba el CDS, Ujú. pero no iniciaba ¿Me quieres compartir? justo en esa. ¿Lo tienes en la mano? No, es que fue de la sesión pasada que lo estaba Ujú. buscando y no lo tenía. Miren, traten de que sea una secuencia fácil de manipular, ¿no? O sea, que no sea una secuencia muy larga de 14 kilobases o qué sé yo, ¿sí? Por favor. Entonces, ¿nadie tiene duda de esto que van a traer el siguiente lunes? No, ¿De todo verdad? bien. Ok, perfecto. Sí. Y bueno, aquí está la información general, ¿no? Para hacer las, pero eso si quieren, hacemos un ejercicio después, ¿no? Ujú. Y todos los sitios de búsqueda también, ¿no? que tenemos a la mano. Si quieren, eso lo vemos el próximo lunes. Y ahora sí vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a continuar lo que estamos viendo ahorita de las evidencias. Ya hablamos de este modelo de Dictyostelium discoideum, que es fascinante porque puede constituir un complejo celular. O sea, puede llegar a ser multicelular cuando forma este pseudoplasmodio. Es pseudoplasmodio porque no es un sinsitio. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza como una amiba solitaria, pero cuando se acaba el alimento se empiezan a juntar. Y de eso vamos a trabajar hoy solo como un modelo. ¿Sí? Tiene varias estructuras. ¿Sí ven como si fuera un sombrero mexicano? Sí. Y algo que me parece muy fascinante es esto, ¿sí? O sea, este saco de células que pueden migrar, lo que les decía hace un par de clases, ¿no? Reconociendo estímulos de luz, estímulos de temperatura y estímulos de humedad. Desplazarse hasta que encuentre el sitio ideal para ir, formar este cuerpo fructífero y esporular. Sacrificándose todas estas células para que esas puedan formar esporas. ¿Sí? Y bueno, nos sirve como un modelo para que cómo células individuales se pegan, se juntan para formar un organismo cohesivo, como nosotros o como este saco de células, ¿no? Lo que sí entendemos es que tanto nosotros como en Dictyostelium se requiere de moléculas de adhesión para regular esta unión. Cuando hay alimento y las células se están dividiendo de manera mitótica, no hay adhesión. Es hasta que se termina el alimento donde empiezan a hacer estas células adhesivas y suspenden su división celular. Y se encontraron 3 moléculas de adhesión, son 3 proteínas. Son glicoproteínas con un peso molecular de 24, de 80 y de 150 kilodaltones. Primero se presenta GP24, después GP80 y finalmente la GP150. Aquí lo que vemos es con un anticuerpo marcado con fluorescencia, vemos una amiba y otra amiba justo en el momento en que se están uniendo, ¿sí? Y vemos aquí la expresión de GP24 en el sitio de unión o de cohesión de esas dos células. Ya hablamos de estas evidencias, ¿no? Hace ratito, de evidencia correlativa, o decirle encontrarlo, ¿sí? Haciendo estas inferencias. Evidencia de pérdida de función o perderlo. Y evidencia de ganancia de función o moverlo. El léxico que usamos para aquí es necesario y el léxico que usamos para aquí es suficiente. Y al final vamos juntando estas evidencias. Sin embargo, nada de esto tiene validez si no tenemos controles negativos y controles positivos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué controles usaríamos? ¿Ustedes creen que hay Escherichia coli en los baños de hombres en el campus Juriquilla? Sí, ¿Los excusados? ¿Sí?
Totalmente. Pero vamos a demostrarlo, ¿no? Entonces, vamos con un hisopo, ¿sí? Y lo pasamos justo en el excusado, ¿no? Y lo ponemos rápidamente en etanol. Utilizamos unos primers específicos para Escherichia coli. Y no nos dio, no amplificó. Entonces, no hay Escherichia coli en los baños, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí para tener una mayor certeza? ¿Qué me faltó incluir? ¿Qué tal controles? ¿Sí? Para esta PCR, ¿cuál sería mi control positivo? Sería hacer una PCR o sea, con E. coli, con algo que tú estés seguro que tiene E. coli. Exacto, extraer DNA de Escherichia coli, ¿no? Ahí tenemos mi control positivo. ¿Cuál sería mi control negativo? Quizás, Algo donde estés seguro que no hay E. coli. exacto, como agua, grado biología molecular, ¿sí? Ya tenemos mi control positivo y negativo. Ahora sí, no encontré o no me amplificó para la PCR para Escherichia coli en los baños, ¿no? Sin embargo, tampoco me dio el control positivo. Seguramente es un problema en mi metodología, ¿no? Aquí puedo regresarme y verificar este punto. Lo más probable es que sea Escherichia coli, ¿no? Y es una PCR bastante sencilla. Pero siempre, es nada más para ejemplificar, requiero usar controles positivos y negativos. Aunque nos dé flojera, necesitamos incluirlos en la metodología. ¿Eso es claro para todos? Sí. Otra idea, no sé, a lo mejor se los mencionaste, Juan Malda, ¿no? ¿Qué tenemos que tratar de hacerle a nuestras propias hipótesis? Destruirlas. Sí. ¿Y qué piensan de eso? Al final, su hipótesis en su tesis va a Tratar de ser, probar. pero su hipótesis va a ser como su bebé, ¿no? Y tienen que destruirlo. Pues sí, Pues para es que como sea nuestro bebé y indestructible. Pero, le tenemos que exponer a todas las con- contradicciones que se le puedan presentar, ¿no? Y si las supera todas es porque es cierta, ¿no? Bueno, o sea, se acerca más a ser cierta. que se sustenta, ¿verdad? Oye, y como un ejercicio, ¿en qué tiempo se escribe la hipótesis? Tiempo verbal. ¿Vale? ¿En qué tiempo Tiempo. verbal se escribe la hipótesis? En futuro, ¿no? Creo. No, tiene que ser en presente, porque si está en futuro no la puedes desafiar. La hipótesis se escribe en Entonces, presente, ¿eh? Para que tomen nota para su tesis si alguien decide esa tesis en un futuro. Ok. Porque no es una ok. predicción, porque no es una predicción, es una hipótesis, ¿sí? Y la tenemos que poder desafiar. Ok, hablando de hipótesis, ¿qué es lo que causa que Dictyostelium se junte? Utilizamos anticuerpos, como ya les mencioné, ya más o menos discutimos un poquito de qué va, y los marcamos con fluorescencia. No voy a entrar aquí en detalles, usualmente con el primario, con el anticuerpo primario, reconocemos la interacción, y con el secundario marcamos como con fluorescencia, y como vemos aquí, justo, ¿no? Estamos viendo unión celular o adhesión celular con expresión de GP24. ¿Qué hipótesis podemos generar de esta observación? Iba a estar escrita, pero Ese gen causa que las células se fusionen. exacto.
La síntesis de GP24 causa la adhesión de las células. ¿Qué tipo de evidencia es? ¿Correlativa, pérdida de función o ganancia de función? Ganancia de función. No, porque solo ¿Podría ser correlativa? es más bien correlativa. ¿Por qué? ¿Qué tenemos nada más? Dos observaciones, ¿no? Ujú. La primera, que es la expresión de GP24. La segunda, que es la adhesión celular. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es nuestra inferencia? Que cuando se sintetiza GP24 se adhiere en la célula. Exacto. Entonces, ese sería que la síntesis de GP24 causa la adhesión de las células. Pero queda nada más hacia evidencia correlativa, ¿verdad? Una observación, otra observación y una inferencia. ¿Sí, Jessica? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué me explicaron que tenemos que hacerle a nuestras hipótesis? Puedes tratar o sea, de demostrar que no es verdad. Exacto. Y para eso, o para ello, ¿qué cosa generamos? Una hipótesis nula o no sé qué se refiere. Exacto. Que, si no es esto, ¿qué más podría ser? O sea, ¿qué otros escenarios podríamos imaginar con esas observaciones? Pues que la síntesis de GP24 no causa la adhesión de las células. Exacto. Podríamos generar otras variantes, ¿no? ¿Sí? Ah, pero aquí está, ¿no? La primera es la que generamos nosotros. La proteína. ¿Y si fuera al revés? La adhesión causa la expresión de GP24. O la adhesión y la expresión de GP24 son causadas por otra señal. O tres, que no lo podemos descartar, la correlación es una coincidencia. No hay causalidad en esta observación. Para eso, vámonos a la siguiente evidencia. ¿Cuál es esta? Pérdida de función. Pérdida de función, exacto. ¿Sí? Y aquí, ¿qué hicimos? Igual con anticuerpos, bloqueamos justo el sitio de interacción de la GP24. Y al bloquear su función, ya no observamos unión celular. Entonces, ahora podemos decir, con la observación que tenemos ahora, con esta pérdida de función, que GP24 es necesaria para la adhesión celular. Siempre vamos a generar otras alternativas, ¿no? Una opción es que los fragmentos Fab fueron tóxicos y mataron a las células. O dos, que la proteína GP24 trabaja con algo más que sí es necesario para esta adhesión. ¿Cuál es la siguiente evidencia? Ganancia de función. Ganancia de función. Aquí ya no fue con GP24, fue con la siguiente proteína, GP80. Esta se expresó en un nuevo contexto cuando las células tienen comida y se dividían de manera mitótica. Sin embargo, a pesar de estas señales, hubo unión celular. ¿Sí? Por ende, con esta evidencia de ganancia de función, podemos decir que estas proteínas GP80 y GP24 además son suficientes para regular la adhesión celular. ¿El ejemplo está claro? Para Sí. hacer referencia a estas evidencias. Ujú. Entonces, al final podemos generar una caja de herramientas, ¿no? Metodología puede ser a nivel de proteína, por inmunistoquímica, por inmunocitoquímica, como el marcaje que hicimos con el anticuerpo para G24 en las células de dictiostelio. O remoción quirúrgica, como cuando hablábamos del pollo, ¿se acuerdan? Hubo transferencia de cresta neural de un pollo pigmentado a un pollo güero. En la clase pasada o antepasada que incluimos. O para ganancia de función, inyectar mRNA y que este se traduzca a proteína. Como las vacunas en esos tiempos, ¿no? Esa es la base.
Ahora, ¿quieren un descanso de 5 minutos y nos vamos a hacer 2 ejercicios? Sí, Bueno, entonces nos vemos a las Sí, me late. 11:02, ¿está bien? Ok. de acuerdo. Vale. Gracias.
Vamos a hacer dos ejercicios y hay chance hacemos un tercero también. Al final de los 2 o 3 ejercicios, me lo envían por favor a mi correo. ¿Sí? El primero. Una pregunta clave en evolución y desarrollo es cómo los miembros delanteros y traseros llegan a estar diferenciados unos de otros. Eso es, cómo se establecía su identidad. Una posible clave viene de la expresión del factor de transcripción TBX5, el cual es normalmente expresado en los miembros delanteros durante el desarrollo de los miembros delanteros, pero no se expresa en los miembros posteriores. Con base en lo anterior, en esta observación, están las siguientes actividades. La primera, Profe, creo que su micrófono no se escucha. ¿en serio? Lo tengo prendido, ¿eh? No, sí, 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 escucha. ¿Alguien más no me escucha? Sí se escucha. ¿Lorena? No, ya vi. Era mi error, perdón. Ok. Bueno, simplemente leí tal cual lo que está en la observación. ¿Sí te interesa? Bueno, entonces, con base en lo anterior, por favor formulen una hipótesis considerando la posible función de TBX5 en qué, en dirigir la identidad de los miembros delanteros. Después, describir un experimento para determinar si TBX5 es necesario para la función que ustedes hipotetizaron. Después, un resultado que sea consistente con esta hipótesis y un resultado que sea inconsistente con esta hipótesis. El siguiente punto es describir un experimento para determinar si TBX5 es suficiente para causar la función que ustedes hipotetizaron. Después, nuevamente, un resultado consistente y un resultado inconsistente con esta hipótesis. ¿Está claro para todos o alguien tiene alguna duda o comentario? No, todo bien. Ok. Entonces, envíenmelo como les sea más cómodo. ¿Eh? Puede ser que lo escriban en su cuaderno y lo fotografíen y me lo mandan, o que lo escriban en Word. Lo que les sea más cómodo a ustedes está perfecto. ¿Sí? ¿Todos tienen mi correo? Sí, Ah, ok. Sí, sí, la tengo. Entonces, lo vamos respondiendo ahora mismo. Por favor, sí. Sí, el plan es que al final me lo pueden enviar. Sí, o sea, conjuntando toda esa información. Vale. Sí. Bien, un favor, les quiero dejar una actividad. Es muy sencilla. Es si pueden ver un video de aquí el miércoles y lo comentamos al principio de la clase. No tienen nada que ver con la clase, pero es fascinante. ¿Les gustan las palomitas de maíz? Sí. sí. ¿Qué pensarían si la base de generar palomitas de maíz es lo que subyace la domesticación del maíz? Ah, creo que ya lo he visto. ¿Ya vieron? Está genial, ¿no? Sí, sí, está muy bueno. ¿Perdón? No, yo no lo he visto, no me lo spoilen. Véanlo, por favor. Sí, es genial, miren. Buscan en YouTube y hay una versión también en español.
HHMI, que es Howard Hughes Medical Institute, y pongan maíz. Y es fascinante. Uno, por cómo encontraron ese trabajo. Si les gusta la parte de DNA antiguo, aquí cerca, atrás de ustedes hay gente que trabaja con DNA antiguo. Bueno, atrás del campus de Juriquilla está un instituto de la UNAM que están haciendo trabajos con DNA antiguo, y hay otro en Langevio, aquí en Irapuato. De hecho, está el de Irapuato, es muy buena gente, Montiel. Están trabajando con, ¿cómo se llama? Con muestras de Guatemala y de Tehuacán, Mm, para ver los primeros sitios de domesticación. Pero lo que sugiere este video, que ojalá puedan ver, del Howard Hughes, es que se domesticó en las faldas del río Balsas. En varias cuevas, ahí lo van a encontrar. Y que la inspiración fue generar del tocinte estas palomitas de maíz, digamos. Y que con unos pocos arreglos genéticos, con 7 genes, creo, 7 variantes alélicas o unas pocas más, lograron generar al maíz. Ojalá lo puedan ver. y lo voy a ver. ¿Sí? Se escucha interesante. Y si les gustara ese tema, saber que hay gente cercana que investiga ese tipo de cosas. Y ahorita no están muy abiertos, pero pronto va a estar abierto el campus de Juriquilla de UNAM. Sergio. Ah, profe, es que avisó Lucy que se le fue el internet o la luz. Oye, Gracias. Ya Desde volví. antes de... Ah, ya volvió. Ya volví, pero tengo 2 minutos y no sé qué hacer. ¿Me podría explicar el ejercicio? claro. Sí. Sí, Lucía, de lo que vimos antes, sí, ahorita de las evidencias, vamos a contextualizarla con 2 o 3 ejercicios. Entonces, en ese primer ejercicio, algo clave es, una pregunta así esencial, es la evolución y desarrollo de los miembros delanteros con respecto a los traseros. O sea, ¿por qué son distintos? Eso lo vamos a ver después en clase a fondo, ¿no? A nivel mecanístico molecular y celular. Pero aquí es cómo se establece esa identidad. Bueno, encontraron justo cuando se forman los primordios de los miembros delanteros que hay expresión de un factor de transcripción que se llama TBX5. Entonces, ven esa evidencia correlativa, ¿no? Expresión de TBX5 que codifica para un factor de transcripción, formación de miembros delanteros. Esa es nuestra observación. Ahora, quiero que ustedes vayan 2 pasos más adelante. En el primer paso, ¿sí? Generen una hipótesis al respecto, con base en la observación y en la inferencia que podemos hacer de estas observaciones. Y después, que generen 2 experimentos. Uno, para pérdida de función, para saber si TBX5 es necesario. Y 2, de ganancia de función, para saber si TBX5 también es suficiente. Ya que lo generaste, digamos el 1.2b y el 1.2c o el 3b y el 3c, es qué resultado apoyaría esa hipótesis, ¿sí? Y qué resultado no la apoyaría, sería inconsistente con tu hipótesis. Para si es necesario y para si es suficiente. Ok, ¿qué quedamos que era suficiente? Es que estaba teniendo un poco de problemas desde antes y no entendí esa parte. ¿Me dan chance de irme para atrás? Sí, por favor. Claro. Sí, gracias. Aquí está. Evidencia de ganancia de función. Pones el evento A, el evento 1, digamos, en otro contexto, distinto al original, y te genera el evento 2. ¿Sí? Okay. Entonces es una ganancia de función. Ahora este gen lo expresas en otra región y te genera esa misma estructura, pero en otro sitio. Okay. ¿Sí? Y eso es decir que es suficiente. Exacto, es el léxico que usamos. Cuando quitamos al gen y no se forma la estructura, es pérdida de función. Y lo que decimos es que es necesario. En los artículos que lleguemos a discutir van a ver ese tipo de expresión, necesario y suficiente. Ok. El sueño de todos es tener ambas evidencias, ¿no? Es decir,
este gen o este proceso es necesario y suficiente para tal otro proceso. Ok. ¿Sí está más claro? Sí, ya está más claro, muchas gracias. Y esto es para hacerlo ahorita, ¿verdad? Claro. Ok. Y recordarles que aquí no hay bien ni mal, ¿eh? Solo se va a evaluar el trabajo. Ok. Porque nos hacen falta 2 clases para ver, 1, expresión genética diferencial y 2, varias herramientas moleculares que vamos a estar mencionando en clase. Y técnicas también. Va. No sé si me dé tiempo esta semana o hasta la otra. ¿Alguien más tiene alguna duda de este ejercicio? No, ¿No? todo está bien. También se pueden comunicar entre ustedes. El chat no está cerrado, ¿eh? ¿Las diferencias de los miembros tienen que ver con hueso? O sea, ¿los huesos son diferentes o es solo como la musculatura? Ambas, Ambas. sí. Pero aquí, lo que primero que se forma es un chipotito, ¿eh? Se forma un primordio. Y luego yo lo visualizo como una antena de radio viejita. No sé si las han visto. Estiras una parte, el siguiente componente y el siguiente componente. Algo así es lo que pasa realmente, por expresión genética diferencial y arreglo de morfogenes. Ok. Sí, claro, Itzel. Profe, entonces podría ser como que en realidad tiene este gen está como predispuesto a que primero se generen unas y después la otra es como extensión del mismo, que tenga como una expresión temprana y después no, o algo así. Bueno, si entendí bien, sí, o sea, este gen va a ser lo primero que se va a expresar. O sea, va a ser como la punta de lanza para que todo lo demás se lleve a cabo. Ok. De hecho, si me permiten chismearles, en los miembros posteriores se va a expresar otro TBX, pero no va a ser TBX5, va a ser otro TBX, como vamos a ver después. Y eso marca la pauta de esa diferenciación entre miembros anteriores y miembros posteriores. Entonces tendría que ocurrir uno para que ocurra el otro, por decir, si quitamos el gen, simplemente no va a tener patitas. Si quitamos el gen, exacto, no, pero ya me estoy adelantando, pero tienes razón, no tendría patas delanteras. Pero sí tendría patas traseras. ¿Sí? Que de hecho su regulación tiene que ver con los gestantes para que las serpientes sean como son. O sea, no es necesariamente involucrado con la forma o con el tamaño, es literalmente con que tengan o no tengan patas delanteras. Con la expresión de los componentes que van a permitir la generación de las patas. Pero en las serpientes es algo que pasa corriente arriba de estos genes. Pero me estoy saliendo, no sé si te contesté. Sí. ¿Sí? Esto se lo tenemos que enviar a su correo ahorita, ¿verdad? Por favor, pero hasta que terminemos todos los ejercicios. Va, gracias. Y acuerden que esto vale un porcentaje, ¿eh? Ok. Al final todo esto se va a sumar para su calificación final.
Aún no tienen mucha carga de trabajo, ¿verdad? Podrían ver otro video, también es muy cortito. Sí. Sí. Está buenísimo. Está en TED y es de Alejandro. Lo acento porque si no lo... ¿Sí? Porque vean, vamos a centrar el curso a unos pocos organismos. Y vean el argumento de Alejandro Sánchez Alvarado hacia ampliar nuestros horizontes. Ver más organismos para estudiar biología. ¿Sí? No casarnos con los de siempre. Con ratón, con C. elegans, con drosófila, etc. Ese estudiante que salió hace algunos años, Carlos Barradas, ahorita está haciendo su doctorado con él, con Alejandro Sánchez. Profe, ¿y qué tan como específicos tenemos que ser con estas actividades? O sea, por Nada ejemplo, específicos, muy generales. muy generales. Sí. Sí, o sea, la hipótesis puede ser solo como que sí está involucrado en la función. No, eso no. No, eso sí. No tan extremo. ¿Sí? Es así el cómo. Sí. Ok. Sí. ¿Se puede ser poco ético, bioético? Está bien. En humanos. Es con fines educativos, nada más. Ok, está bien, va. Por esta vez, ¿va? Recordemos, para su tesis o para su proyecto, tendrán que pasar por un comité de bioética antes. Y esto no es a posteriori lo de bioética, ¿eh? Y, por ejemplo, algunas personas, por ejemplo, en la UAC, les han echado para atrás su tesis por no ser bioéticos. ¿Ha pasado eso? No, pregunto. No que yo sepa, más bien, no puedes registrar tu proyecto a bioética cuando ya lo hiciste. Ah, Te ok. quedas en un loop atemporal. Se tiene que registrar antes de hacerse, si no, ¿qué caso tiene, no? Sí, claro. Lo que sí es que se han rechazado proyectos en ese comité. Ay, qué mala onda. Se debe de sentir bien feo. Pero recordemos que también nos estamos formando para argumentar, ¿no? Si tú consideras que lo que se te dijo en ese comité no es sólido, tienes todo para argumentar y refutar lo que se te está diciendo y volver a meter una carta. O sea, no tiene por qué quedarse ahí y ya nos cruzamos de brazos, ¿no? Bueno, pero me imagino que si te dan unas razones buenas, así de que no, pues No, bueno. tu tesis sí es bien, bien futurista, no, surrealista, no creo que. Hacia futurista y eso no tendrían nada que hacer el comité de bioética en ello, ¿no? No le compete esa parte. Esto le competirá a tu comité y a tu director o directora. ¿Sí? Pero si está bien sustentado, seguramente va a pasar. Pero para el ejercicio de hoy, nos saltamos este comité, ¿ok? Okay. ¿Por qué, Laura, quieres trabajar con humanos? No, con animalitos, pero aún así, alterarlos para ver cómo transcriben un gen y si lo presentan o no, pues no pienso que a mucha gente le vaya a gustar, ¿no? Sí. Entonces, así es. Y con humanos ni se diga, pero no, nada más quería utilizar un animalito. Sí. Recordemos que legalmente en algunos países ya se puede trabajar con embriones humanos hasta de 3 semanas. Ay, no.
Ingrid está. No la veo. Sí, Sí está, pero creo que su internet es un poco malo. Es que no la tengo en... malo, sí. No la veo. No sé si la haya sacado, pero justamente nos había mandado un Entonces mensaje. le pregunto. Ajá. Ah, sí. Si no, ¿le pueden compartir esta imagen, por favor? Sí. Sí, sí. Gracias. ¿Cómo dijo que se llamaban como lo que estaba a punto de ser como extremidad? Como el ¿El primordio? primordio, gracias. ¿Vieron en genética los discos imaginales? ¿Los qué? ¿Discos imaginales? Creo que no. No estoy segura, pero creo que no. Por ejemplo, lo que va a permitir formar los miembros en Drosophila. Ah, no. ¿No? Bueno, lo vamos a ver aquí desde la perspectiva del desarrollo. Va que va. No. Envían todas al final, por favor, ¿no? Para que sea un solo archivo. Y pregunta, ¿TBX ¿Mande? está solo en vertebrados? ¿Perdón? ¿TBX5 solo Sí. está en vertebrados? Sí, en vertebrados, sí. ¿Cuándo es día feriado? ¿Mm? ¿Cuándo es día feriado? O sea, ¿cuándo no tenemos clase ahorita en febrero? Ni idea. Podemos checar. 2022. El 7. Que gracias. ¿Y el 7 es lunes? Espero que no. No. Sí. Dice que sí. No sé, ya no tendremos clase. ¿Ok? ¿Sí? Entonces está bien que se lo manden a archivo de Word, así. Sí, perfecto. Pero hasta el final, ¿sí? Por favor. Para que sea un solo archivo. Gracias. ¿Ya terminaron? No. Sí. Ya casi.
Creo que por tiempo haríamos este ejercicio y uno más y ya. ¿Vale? Yo creo que por tiempo haríamos 2 ejercicios nada más. Ok. Quedamos que para lo de moverlo y lo de ganancia de función, sí podría yo como moverlo a otro organismo que no sea con el que estaba trabajando antes, o tiene que ser como en el mismo. Creo que en este contexto valdría la pena que fuera en el mismo. Ok. Con estas vacunas de mRNA, ¿cuál es el principio? Que algunas de nuestras células expresen la proteína Spike para que nuestro sistema inmune lo detecte sin que nos traiga como el daño de su demás genoma del COVID. Del daño no sé, más bien que sea más fácil de hacer, porque solo sería un pequeño mensajero, no 30 kilobases, ¿no? Pero aquí el principio es un mensajero y se traduce a proteína, ¿verdad? Vamos a copiar esa idea. Vamos a generar un mensajero de TBX5. Ahora sí, ¿dónde lo quieren poner? Para que luego se pueda traducir a proteína y actúe. Pero es que puede ser como literalmente en otro sitio físico del cuerpo de ese animal. Claro, Ok. lo puedes inyectar si quieres. O lo puedes electroporar. Profe, yo ya terminé, pero lo hice así súper simple. Está Como, perfecto, de verdad. ¿Sí? ok. No me lo mandes hasta que pasemos al siguiente. Ok, ¿Ya podríamos pasar al siguiente ejercicio o nos esperamos un ratito? 5 minutitos, ¿se puede? Sí. Gracias. ¿Van a tener salidas de campo? Ojalá. Pues todo depende. Todo depende. Sí, ojalá sí, porque ¿qué es su carrera sin salidas de campo, no? Ya 2 años. haciendo chonguitos. Sí. Veo a ver si de puro milagro después de Semana Santa podemos colar dos prácticas sencillas, ¿no? Sí. Solo que creo que tiene que meter ahorita el papeleo, aunque sea para después de Semana Santa. No, por eso digo, por Ah, si mejorar el escenario. ¿Sí? excelente. Oiga, profe, ¿y este mismo fin ayuda a la diferenciación entre patas y alas? Porque al final, digo, siguen siendo miembros. ¿No? Sí, claro, o sea, es gen clave en vertebrados, pero luego viene una regulación mucho más fina y también intervienen varios morfogenes, como Sonic Hedgehog, Wind y otros componentes que ayudan como a darle ese patrón. Ok. Sí, y la regulación génica es fascinante también, porque gracias a esta diferencia generas un ala. Por ejemplo, ahí lo íbamos a ver más adelante, pero ¿qué es una pluma? ¿Cuál es la base de la pluma? ¿Escama? Una escama, ¿verdad? Es por la expresión diferencial de Sonic Hedgehog y de BMP lo que llevó a la formación de la pluma a partir de la escama. Por eso cuando hablemos de expresión genética diferencial vamos a hacer tanto hincapié
en las secuencias regulatorias. Vamos a ver que es tan importante como la secuencia codificante. Al final tenemos un ala, ¿no? Y tenemos una aleta y tenemos un brazo. ¿Cómo se llaman los genes que... estos genes que hacen una expresión genética diferencial de las escamas a las plumas? Claro, te lo apunto en el chat. Gracias. Sonic Hedgehog y BMP. Es que quería hacer mi gen sobre eso, pero no sabía exactamente cuáles eran los genes. ¿Lo puedo hacer de eso, de alguno de estos? Por supuesto, en BMP hay varias variantes. ¿Sí? Uno clásico es BMP4. Ok. ¿Podemos cambiar? Ese es muy sencillo, es muy parecido al anterior, así que tenemos que terminar más rápido, yo creo. Es otro gen, el PAX6. Ese es clave para el desarrollo de los ojos. Invertebrados. Aunque en Drosophila está su gen ortólogo, que se llama ALS. Misma función, ojos distintos, ¿no? Ahora, van a formular una hipótesis del posible mecanismo, o sea, cómo PAX6 regula el desarrollo del ojo en vertebrados. Después, describir un experimento para determinar si el mecanismo es necesario. Un resultado consistente e inconsistente con tu hipótesis. Después, un experimento para determinar si es suficiente. Luego, un resultado consistente e inconsistente con tu hipótesis. Terminen este ejercicio, por favor, y me lo envían a mi correo y será todo por hoy. Ok. Y nos vemos el miércoles para hablar de la aproximación anatómica y la aproximación experimental en la biología del desarrollo. Ok. Profe, tal cual el gen es para generar los ojos, o sea, el desarrollo, que se haga el desarrollo de los ojos. PAX6 codifica para un factor de transcripción. Entonces, va a ser como la antesala para dar pie a todos los genes claves que van a permitir formar el ojo. Ah, ok, gracias. O sea, en desarrollo, todos estos factores de transcripción son muy importantes. Como que son los que están corriente arriba de lo que viene después para formar tal estructura, tal tejido o constituir tal órgano. Por ejemplo, ¿ven que platicábamos del cíclope? Ajá. La Sonic Hedgehog que comentaba hace ratito se expresa justo en la región media. Que se puede expresar Sonic Hedgehog inhibe a PAX6 en esta región, lo que facilita que migre el desencéfalo que va a formar al ojo y se desplace. Por eso tenemos dos ojos. Por la inhibición de Sonic Hedgehog en la parte media de PAX6. Solo se expresa una parte lateral. O sea, era como que PAC6 estaba distribuido en todo el frente, pero ese otro gen lo inhibió y lo separó. Exacto. Sí. Okay. Y si hay un teratógeno que impacta en Sonic Hedgehog justo en el desarrollo del ojo, ¿qué va a pasar? Lo que pasó en este cíclope, ¿no? No se separaron la masa del encéfalo y se Exacto. quedó solo en un punto. Sí. Sí, justo eso. Y si hubiera como otra zona Está genial. del Es frente, que sería como 3 ojos. no precisamente. De hecho, vamos a hablar, cuando hablemos de estas vías de transducción de señales, requerimos también de un receptor, ¿sí? Hay unas células que mandan la señal, que son las inductoras, pero hay otras células que la reciben, son las células blanco. Entonces, para ser capaz de recibir la señal, tienen que expresar un receptor. Si no, no hay comunicación. No por eso, en todas las zonas se podría formar un ojo. Ok. Lo vamos a ver después con mucho más calma. Y quiero pensar que va a quedar más claro.
¿El término de gen pleiotrópico les dice algo? Sí había escuchado el término, pero la verdad no me acuerdo bien qué significa. Es un gen que tiene más de una función. Por ejemplo, PAX6 es un gen pleiotrópico. Es clave en ojos, pero también en páncreas, en tubo neural y en otras estructuras, ¿sí? Entonces estaría como encargado de la diferenciación del tejido. Sí, claro. Siendo muy laxo con el lenguaje, podríamos ver estos factores de transcripción como los arquitectos de los tejidos y de los órganos. Mm, Entonces, si terminan este segundo ejercicio, es todo por hoy. Me lo envían a mi correo y está perfecto. Para que no tengan que Vale. esperar hasta el final de la clase. Ok. Ya, por cierto, ya le mandé el correo con los Perfecto. pasos. Muchas gracias. Sí, claro. Entonces ya empiezo a hacer mi tarea en un par de días, ¿sí? Para que ya lo tengan ustedes. Ay, gracias. Sí, es que normalmente esto no pasa, bueno, sí pasa mucho lo del internet, Sí, lo que sé. se les va. Ay, no, es horrible. Sí, la verdad se me da mucha pena porque al final la clase no es tan completa como quisiéramos, ¿no? Sí, claro. ¿Creen que en el salón 16, digo, es muy hipotético, ¿eh? Cabríamos ustedes 31 y yo? ¿En el salón 16? Sí. ¿Cuál es el salón 16? En Ya el ni me 15, acuerdo. pero en el edificio B, arriba del auditorio. Ah, ajá. Tal vez. Sí, Son de ¿no? los grandes, ¿no? Sí. Pero como sardinas, ¿no? Pues como antes íbamos. Y no sé si quede con lo de la sana ¿Perdón? ¿Cómo? distancia, no queda con la sana distancia. No, para nada. No, sí, no creo. Porque a principios del 2020 ahí les daba clase a sus compañeros. En el auditorio, profe, no sé, no lo prestan para eso. Yo está bastante peleado, ¿eh? Sí. Sí. Pero ya platicamos ahorita, es complicada esta logística, ¿no? Hay varios de sus compañeros que no son de aquí de la ciudad y eso lo hace más complejo. Sí, claro, muchos son foráneos y no les conviene venir así. No, para nada. Además, no sé cómo es el transporte